buenos días familia Achiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una torta de piña y zanahoria que es deliciosa, una torta baja en azúcar, una torta esponjosa, suavecita al paladar, un sabor delicioso. Lo primero que vamos a necesitar va a ser 70 gramos o media zanahoria grande. Luego vamos a utilizar un poco menos de la mitad de una piña pequeña, alrededor de unas 2 rebanadas, yo creo que es suficiente. Retiramos suciedades o partes que no queramos de la piña, luego cortamos en bastoncitos y la idea es cortarlo en trozos muy pequeños. Si los dejamos muy grandes pueden quedar al fondo de la torta y lo que queremos es que esté muy bien distribuido en la torta. Ahora, este es el resultado: 140 gramos, un poco más de media taza. Con la zanahoria va a ser súper fácil, vamos a rallarla por un lado grueso y reservamos luego. Ahora vamos a calentar una sartén y vamos a dejar 100 gramos de mantequilla, la retiramos del fuego y dejamos a que se derrita. Mientras tanto ponemos 4 huevos tamaño M y yo voy a endulzar con 3 cucharadas de panela, puedes usar azúcar morena y voy a utilizar el resto en stevia. Si tú quieres utilizar azúcar va a ser el equivalente, lo que se sugiere para esta receta son unos 130 gramos, me parece demasiado. Así que te sugiero que agregues unos 50 gramos máximo. Vamos a batir hasta lograr que casi que duplique esta cantidad de huevos, unos 10 minutos aproximadamente. Sé que toma tiempo, pero hace la diferencia. Después de los 10 minutos voy agregando la mantequilla en 2 partes. Batimos otros 3 minutos. Y con los líquidos trabajados vamos a continuar agregando una cucharada de vainilla, le da un sabor delicioso. Yo le agrego un poco de canela y un poquito de nuez moscada porque le va a dar un sabor extraordinario. Va a ser muy poquito, pero créanme que al final el resultado se va a ver muy rico. Agrego luego los sólidos, una cucharada de polvo de hornear y 230 gramos, o el equivalente a una taza y 1/3 de tazas de harina de trigo o harina de espelta. Yo estoy usando espelta, mis corazones. Tamizamos muy bien. Mientras termino de tamizar la harina, yo te invito a que me regales un like o a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos si aún no lo has hecho. Ahora con la batidora apagada vamos a mezclar inicialmente, porque si lo haces de una vez va a salir volando toda la harina. Vamos a mezclarlo ligeramente, esto no toma, mejor dicho, segundos, porque no lo queremos muy batido. Luego agregamos 50 mililitros de leche, o el equivalente a 8 cucharadas. Yo agregué leche de coco, tú puedes usar la leche que tú prefieras. Ahora terminamos de mezclar. Como les digo, no se demoren mucho mezclándolo, solo hasta integrar la leche con la harina, y posteriormente vamos a integrar los trozos de piña. Con ayuda de una espátula vamos a ir mezclando y luego vamos a incorporar también la zanahoria. Les aseguro que esta torta es deliciosa gracias también a la mezcla de estos dos ingredientes, de la piña y de la zanahoria. Les da un sabor extraordinario. Mézclenla muy bien. Este es el resultado que deben tener. Una masa pegachenta pero muy equilibrada. Ahí la dejamos y luego vamos a poner un poco de mantequilla en un recipiente. Ustedes pueden utilizarlo redondo, cuadrado, como quieran. Yo estoy utilizando este que tiene muy buen teflón. A continuación vamos a agregar toda la mezcla en el recipiente, cuidando de ponerla simétricamente. Esto es muy importante para que no tengamos unas partes de la torta mucho más altas que otras. Con ayuda de una espátula lo puedes distribuir muy bien, o también al final puedes dar unos pequeños golpecitos. Y después vamos a llevar al horno, que está precalentado a 180 grados de 40 a 45 minutos. Ojo, precalentado el horno. Ahora es tiempo de revisar si ya está nuestra torta. Miren por favor, el resultado es exquisito. Para siempre verificar, lo que hacemos es introducir un palillo. Si este sale limpio, pues la torta está perfectamente horneada. Este es el resultado final. Si te ha gustado esta torta deliciosa, espectacular, pues yo te invito a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos, y también a que me regales un like. Es súper importante cada like para nosotros. Por favor, miren el resultado, el color
el sabor, la textura, es todo. Esta torta es espectacular. Hemos agregado muy poca azúcar, incluso nos hemos ayudado con la stevia para resaltar el sabor de la torta. Miren por favor lo esponjoso que queda. Créanme que el sabor es exquisito. Exquisito, no tengo más que decirle. Al interior se pueden dar cuenta que los trozos de piña quedan por todas partes, no quedan en el fondo. Así que bueno, yo les recomiendo esta receta, que la preparen en casa, que por favor compartan con su familia esta delicia. Al final les dejo todos los ingredientes también en la caja de descripción, así que pueden escribirlas desde allí, desde abajo en la caja de descripción. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los espero en Instagram y en Facebook. Beso gigante. Chao. Ba-da-ba.